8, que es Reynolds y pérdida de energía por fricción. Con respecto a este capítulo, le voy a ir pasando este capítulo ahora para poder avanzar. Creo que les había pedido un diagrama. Aquí lo vamos a poder ver, lo vamos a ver, les voy a explicar un poco. Hoy va a ser más tema de teoría. Me interesa que avancemos un poquito más, en ver las ecuaciones, y de repente yo les voy a explicar, pero no les voy a hacer a mano, ¿verdad? Los ejercicios, como le he dicho otras veces con el celular, sino que lo voy a buscar en la pantalla. Si hay alguna pregunta, me dicen. Y vamos a hacer otros ejercicios el día del lunes, el viernes. Haríamos unos 2, 3 ejercicios de ese número de la energía o la pérdida de energía por fricción para quedar listos con este capítulo. Ahora, en el capítulo 8, yo les dejo siempre, me he acostumbrado ya en mi clase, les dejo un pequeño trabajo para que sean los puntos de este parcial. En este caso, vamos a tener sobre el capítulo 8. Entonces, si pueden, anoten, ¿verdad? En su cuaderno por ahí. La tarea número 2, la número 1 ya me la enviaron, ¿verdad? La número 2 sería número de Reynolds. Me vamos a identificar ustedes los flujos, si estos son laminares o laminar o turbulento. Esto depende del número que resulte Reynolds. De esa manera ustedes van a poder concluir cuando exista este valor. Ahora, me interesa en este capítulo el valor del número Reynolds. Es para secciones circulares y no circulares, pero son secciones cerradas. Eso es una tubería cerrada, podría ser una tubería circular, una tubería cuadrada, una tubería triangular, pero cerradas. Entonces, en esa forma, tendríamos nosotros cómo identificar si el flujo dentro de una tubería es laminar o es turbulento. La diferencia es cuando tenemos, si pudieron ver cuestiones del canal, solo que eran secciones abiertas, pudieron notar ustedes, en esas secciones abiertas, podemos ver a veces que el flujo se mantenía constante o el flujo hacía este movimiento, ¿verdad? Como una forma caótica, eso es turbulencia, y cuando teníamos estabilidad, entonces teníamos el flujo laminar. De esa manera podemos avanzar en ese contenido. Ahora, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar si el flujo laminar o el flujo es turbulento? Entonces vamos a aplicar una pequeña ecuación, que aquí lo vamos a ver en este capítulo, pero esa ecuación me va a dar una magnitud del número de Reynolds. Esa magnitud, pues, la vamos a comparar con un rango. Ustedes van a ver, ahorita les dejo yo el número Reynolds. Este es adimensional, o sea que no hay unidades de medición. Y le voy a ver, no sé si alcanzan a ver bien la resolución. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a ver. Esta es la ecuación. Si ustedes notan, acá a la izquierda, solo me van a decir, jóvenes, si pueden ver el cursor, porque yo voy a ir manejando el cursor. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, listo. A la izquierda tenemos el número de Reynolds para secciones circulares. Quiere decir que es para tubos, ¿verdad? Tubos circulares. Abajito tiene que aparecer una ecuación que me hable de secciones no circulares. Creo que ya me pasé. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, bueno, está un poquito más abajo, pero me voy a pasar mucho. Entonces nos vamos a quedar aquí ahorita con secciones circulares. Subo acá. Me volví a pasar. Aquí. Cuando hablamos de secciones circulares, la diferencia de una sección no circular es una variable característica que es el radio hidráulico. El radio hidráulico está en función del área mojada y el perímetro mojado, pero cuando es circunferencia, lo que trabajamos es diámetro únicamente. Aquí tenemos unas variables que aparecen, dentro de ellas aparece
una velocidad, aparece diámetro, aparece densidad y aparece viscosidad también, viscosidad dinámica. Esta de acá es viscosidad dinámica, esta es viscosidad cinemática. Al final, la diferencia va a ser entre este tema de la ecuación. Vamos a ver cómo vamos a poder cambiar una con otra al aplicar viscosidad dinámica o aplicar viscosidad cinemática. De esa manera vamos a poder trabajar en los cálculos. Al final aquí, lo que tenemos es ya el cambio de la variable. Si vemos una equivalencia acá de la viscosidad cinemática con la viscosidad dinámica, donde dice que viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica entre densidad. Con esta equivalencia sustituimos en la primera ecuación y nos da este resultado, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Miren acá, esta viscosidad cinemática es una V, un poquito más acostadita, y esta es V de velocidad. Entonces acá vuelve a aparecer la V de velocidad, pero en la segunda ecuación se van estas dos, ¿verdad? Se va densidad y se va viscosidad dinámica. Entonces, si vemos el análisis y despejamos una con otra, entonces en la ecuación quedaría velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Cuando vemos esta equivalencia que está por acá, ¿verdad? Al despejar este detalle que está aquí. De esa manera obtenemos nosotros el resultado que podemos trabajar con una viscosidad dinámica o con una viscosidad cinemática. Cuando ven las propiedades del agua, van a notar ustedes que aparece una viscosidad cinemática o una viscosidad dinámica en los apéndices y vamos a poder trabajar con una o con otra. Por lo general, vamos a trabajar más con las viscosidades dinámicas, aparecen en los apéndices. Y en este caso aplicaríamos velocidad por diámetro por densidad, entre viscosidad dinámica, o si tenemos la viscosidad cinemática, tendríamos velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Este solo es una ecuación, pero me detuve un poquito acá por esta equivalencia, ¿verdad? Al tener que la viscosidad cinemática es equivalente a viscosidad dinámica entre densidad, entonces hacemos esta sustitución y aplica para esta ecuación. Este es solo un ejemplo del uso de las unidades, por qué se cancelan. Y vamos a ver al final a deducir que el número de Reynolds es adimensional, por lo tanto no va a contar con unidades de medida. Acá aparecen las unidades de medición de cada una de las variables para velocidad, para el diámetro, para la densidad, viscosidad dinámica, que es pascales por segundo, y viscosidad cinemática, que es metros cuadrados por segundo o pies cuadrados por segundo. De esa manera obtenemos los resultados. Hay una comparación de rangos para encontrar el número o identificar si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, pero aparece también números críticos, que es una zona crítica que no podemos dar un resultado. Termino de ver lo del flujo y les explico un poco más de lo que van a hacer ustedes en el cálculo. Por ejemplo, si después de aplicar la ecuación, que era velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica, resulta que este número de Reynolds es menor a de las 2000 unidades. Al ser menor de las 2000 unidades, el flujo lo vamos a representar como flujo laminar. Pero si Reynolds resulta mayor a las 4000 unidades, que serían 4500, 5000 unidades, 100.000 unidades, es mayor a 4000 unidades, entonces el flujo sería turbulento. Todo eso que estamos viendo, ustedes me lo van a dejar en el trabajo porque me van a hablar sobre número de Reynolds. En un documentito no menor a las 2 páginas, puede ser mayor de eso, pero no menor a 2 páginas, donde me van a explicar cuándo los flujos son laminares y cuándo los flujos son turbulentos. En este caso, si Reynolds es menor a 2000, es laminar, y si Reynolds es mayor a 4000, es turbulento, pero si ustedes fijan, no aparece el valor de igualdad, o sea que no hablamos cuando es igual a 2000 o cuando es igual a 4000, solo hablamos que sea menor a 2000 y hablamos que sea mayor a 4000. En esos dos casos podemos concluir, menor a 2000 es laminar y mayor a 4000 es turbulento. Ahora, cuando es desde 2000 hasta 4000 el número de Reynolds o el rango,
En este caso no concluimos porque llega a una zona crítica que no podemos ver si en realidad está realizando una transición, porque podría ser que está de la turbulencia a la parte estable, llegar al flujo laminar. Entonces por ello no podemos concluir si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Entonces lo que van a hacer ustedes en el trabajo número 1, me van a identificar qué es el número de Reynolds y me van a explicar un poco más de él. Por ejemplo, aparece un cálculo que me dice determinar el flujo, determinar si el flujo es laminar turbulento, si fluye glicerina a 25 grados centígrados. Si ustedes recuerdan, la glicerina aparece en el apéndice B. Sí, ¿verdad? En el apéndice B, en el sistema internacional o en el sistema inglés. En este caso, vamos a trabajar con el sistema internacional. En una tubería cuyo diámetro interno es de 150 milímetros, la velocidad promedio del flujo es de 3.6 metros por segundo. Al final ocupamos velocidad, ocupamos diámetro y ocupamos las viscosidades de la glicerina. En este caso vamos a conocerla. Entonces vemos, para la glicerina, en la primera ecuación ocupamos densidad, ocupamos viscosidad dinámica, velocidad y ocupamos diámetro. Ya lo tenemos prácticamente todo, nos hace falta conocer la viscosidad dinámica y la densidad, que lo vamos a ver en el apéndice B. Entonces vemos, la ecuación es velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. De los datos del ejercicio conocemos velocidad igual a 3.6 metros por segundo, que es esta primera variable, diámetro, que es 150 milímetros, hacemos la operación de la conversión de milímetros a metros, y obtendríamos que un metro equivale a 1000 milímetros, dividimos entre 1000 los 150 y tendríamos 0.15 metros. Ahora, esos dos términos de densidad y viscosidad dinámica aparecen en el apéndice B. El mismo libro nos explica, ¿verdad? Buscamos la glicerina. Si ustedes recuerdan, la glicerina en ese apéndice está a 25 grados centígrados. Todas las sustancias o la temperatura de las sustancias que están en el apéndice B están a 25 grados centígrados o su equivalente en el sistema inglés. Pero en este caso son 25 grados centígrados. Buscamos la densidad de la glicerina y esta es de 1258 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica es de 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. Esa es la viscosidad dinámica. Las unidades son pascales por segundo. Cuando dejamos todas las unidades en el mismo sistema de medición, pues se van a cancelar todas sus unidades y el valor de este va a ser adimensional. Entonces aquí está sustituido en la ecuación y resulta que Reynolds es igual a 708. ¿Qué pasaba si era menor a 2000? El flujo era laminar. El flujo era laminar, exactamente. Entonces, si el Reynolds es menor a 2000, sabemos que este flujo fue laminar. Y si hubiera resultado mayor a 4000, sería turbulento. De la misma forma, si tenemos entre 2000 y 4000, no podemos sustituir. Vamos a ver, por acá hay otro ejercicio. Vamos a ver un poquito más de este ejercicio. Siempre aplicando la ecuación esta, ¿verdad? Pero podemos ver que acá hay un equivalente de este de acá al hablar de cierta sustancia. Vamos a ver, nos dicen determinar el flujo si el átomo turbulento circula agua a 70 grados centígrados. Aquí hay una diferencia, ya les puedo explicar. A 70 grados centígrados en un tubo de cobre de 1 pulgada tipo K, a razón de 285 litros por minuto. Cuando nos hablan de esta tubería, hay que buscar el apéndice. El mismo ejercicio nos va a dar el valor del apéndice. Ya lo vamos a identificar. Pero hay que trabajar con esos detalles. Yo les decía que algo diferente al ejercicio anterior, porque aquí estamos hablando ya de agua y no estamos hablando de glicerina. Si sienten que voy rápido, me detienen, porque al final es una explicación, ¿verdad? Solo que es que ya está resuelto, o ya está la pizarra, por decirlo, yo lo voy haciendo más rápido porque no voy haciendo cálculos a mano y no voy escribiendo nada. Entonces, para mí es más fácil avanzar así, de esa manera. Pero no quiero que me van a quedar ahí con dudas, porque al final esto me lo van a presentar en la tarea, pero yo lo voy a evaluar en el examen, entonces tienen que entenderlo. Repito, determinar el flujo, si el flujo es laminar o turbulento, si circula agua a 70 grados centígrados en un tubo de cobre de 1 pulgada tipo K, a razón de 285 litros por minuto. Aquí aplicamos Reynolds y ustedes recuerdan la primera ecuación que era velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica, pero como nos están hablando de agua,
yo puedo trabajar porque en el primer apéndice nos van a dar viscosidad dinámica y me van a dar viscosidad cinemática. Entonces, si yo obtengo viscosidad cinemática, me hace más fácil aplicar esta ecuación, ¿verdad? Las dos podemos aplicar. Cualquiera de las dos podemos aplicar, pero en el caso del ejercicio, aplican esta de aquí, para aplicar las dos ecuaciones. Ahora, cuando hablamos de tubería de cobre tipo K, tienen que tener ese cuidado que si el libro les dice es una tubería de cobre o es una tubería de acero, calibre 40, calibre 80, o una tubería de cobre tipo K, tenemos que buscar el apéndice que corresponde. En este caso, aquí me dice que para un tubo de cobre de 1 pulgada y tipo K, el diámetro interno es de 0.02527 milímetros, perdón, y el área ya está dada, que es de 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y me dice que está en el apéndice H. Si alguien tiene los apéndices a mano, lo puede verificar porque si yo busco el apéndice me pierdo ya, ¿verdad? Tengo que tener otro archivo abierto. Voy a ver si lo puedo tener acá en la parte esta. Voy a tratar de buscarlo aquí. O alguien que ya lo tenga, que pueda verificar. Sí, el detalle es que cuando yo busco ahorita me envía nuevamente para atrás, entonces no quiero hacer eso porque voy a estar perdiéndome del contenido. Entonces lo vamos a ver acá y ustedes van a verificar ese resultado. Voy a buscar el ejercicio que estamos aplicando. Entonces, volvemos a este caso y veníamos con, vamos a ver, este fue el que hicimos y este es el que estamos aplicando ahorita. Ven que alguien ingresó ahorita. Bueno, seguimos. En este caso, vamos a trabajar con la ecuación de Reynolds, que está en la computadora, y hablamos que para una tubería de cobre de 1 pulgada y tipo K, el diámetro interno, porque hay que trabajar con diámetros internos, hay que tener cuidado con eso. Vamos a trabajar con diámetros internos porque ahí es donde yo necesito lo efectivo del flujo. En el mismo apéndice, en la misma tabla, podemos conseguir ya el área y no es necesario estarlo volviendo a calcular porque el apéndice ya lo da. Entonces, cuando tenemos una tubería de 1 pulgada, dice que el diámetro interno es 0.02527. Ya tenemos más cifras significativas, no solamente 2, y el área automáticamente es 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y lo pueden calcular ustedes. Si alguien tiene su calculadora a mano, con ese diámetro puede calcular. Ahora, imagínense ustedes que no usan el apéndice H y me hacen el cálculo a mano de esa pulgada. Digamos, cuando hablamos de un tipo de tubería, las especificaciones se respetan porque podría ser que los espesores de la tubería son distintos. Quiere decir que el diámetro efectivo puede ser menor o puede ser mayor a 1 pulgada. Entonces hay que tener ese cuidado. Una pregunta, les hago una pregunta. ¿Cuál es el valor en centímetros de 1 pulgada? 2.54. 2.54. Quiere decir que si aplicamos 2.54 entre 100 para hacer la conversión a metros, tendríamos 0.0254, ¿verdad? Eso sería el valor del diámetro en metros. Pero si ustedes ven en la computadora, tenemos 0.02527. Y ahí hablábamos de 0.0254. O sea que este es menor al valor de hacer la conversión de 1 pulgada directamente a centímetros. Entonces, esta pequeña variación ya estaría equivocada si alguien me hace la conversión de pulgadas a centímetros o a metros, porque es una tubería tipo K de cobre y el diámetro no es de 0.0254, sino más bien de 0.02527. Ese es el valor del diámetro interno. Entonces, hay que tener cuidado con esa tubería. Ahora, en el apéndice, fijándome. En el apéndice H.
Ahí lo va a buscar. Siempre los apéndices dan los dos sistemas de medición, el sistema inglés y el sistema internacional. Entonces, en ese caso, tenemos el sistema internacional con 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Cheque, ¿va? Seguimos aplicando. Hay que tener cuidado que si ustedes aprenden las conversiones, yo ya las tomo buenas, si hacen una conversión de una vez, ¿verdad? De convertir, como el caso ahorita tenemos un caudal de litros por minuto, pero necesito cancelar unidades y que aparezcan de repente metros cúbicos por segundo. Entonces aquí aparece una pequeña conversión que la pueden aplicar directamente si se saben la conversión, pero si no, es mejor hacerlo paso a paso para que se refleje el procedimiento. Igual si hay una conversión, yo se las tomo buenas, pero en el caso, por ejemplo, que no hemos podido vernos con todos, creo, en el caso del examen, algunos me copiaron solamente la respuesta del solucionario y cuando yo les pedía en la parte de Arquímedes, les pedía que me dieran una parte que estuviera por encima del agua, solo me copiaban el valor del peso o el peso específico del cilindro y nadie lo calculó porque solo fueron a tomar un resultado ya realizado. Entonces hay que tener cuidado con eso porque yo reviso procedimientos. Si me llegan solo con el resultado, no se lo tomo bueno, lo tomo malo, porque no hay procedimiento. Entonces me tiene que hacer todos los cálculos, identificar cuál es el valor de cada cosa. En este caso sí hay procedimiento en el libro, pero lo que aparece es una pequeña conversión. Esa yo se las permito y la pueden hacer sin ningún problema. Pero es, por ejemplo, que alguien llegara y me diera que velocidad es de 9.47, pero en realidad el ejercicio me dice 285 litros por minuto. Entonces yo sé que necesito velocidad y la voy a calcular con ese caudal, pero ya me copiaban algunos solamente la respuesta, entonces eso no es posible, hay que hacer procedimiento. Entonces vamos a ver, para cálculo de la velocidad tendríamos, si caudal es igual a velocidad por área, despejamos para velocidad y obtenemos caudal entre área. El caudal de 285 litros por minuto lo vamos a dividir entre el área que ya conocemos, que es 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que ya aparece en el apéndice H. Luego aplicamos la conversión de que un metro cúbico por segundo es igual a 60.000 litros por minuto. Ya automáticamente se hace la conversión, se cancelan las unidades y solo quedamos metros por segundo. Pero si alguien no se sabe esa conversión, entonces hágalo por partes y me dice, bueno, un litro es igual a, o mejor dicho, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y si lo vamos a pasar a segundos, entonces un minuto es igual a 60 segundos. Entonces tendríamos los 1000 y los 60, que son los 60.000 que aparecen aquí. Si tendríamos todo dividiendo, porque necesito cancelar los litros, se dividiría entre 1000 y necesito cancelar los minutos, entonces va a tener la operación de 60 y se va a reflejar como 60.000, que son las unidades de 60 y las unidades de 1000. Hacemos la operación y tenemos 9.47 metros por segundo para el cálculo de la velocidad, que es lo que me interesa. Y hay que tener cuidado con esto, muchachos. Cuando vayan a hacer el resultado o el cálculo de estos ejercicios, vean la variable que necesito, en este caso es velocidad. Podría ser que yo en el examen les dé caudales y ustedes tengan que calcular la velocidad. Entonces con el caudal van a calcular ustedes la velocidad para poder encontrar los resultados deseados. En este caso, la velocidad fue de 9.47 metros por segundo. Ahora, como estamos hablando de agua, y si se fijan es agua a 70 grados centígrados, necesito buscar en el apéndice A cuál es el valor del agua a 70 grados centígrados. En este caso, del apéndice A, hablamos que viscosidad cinemática es 4.11 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo, y me lo rectifican aquí del apéndice A. Entonces, allá busqué este valor de la viscosidad cinemática, y ahora solo voy a sustituir. Como lo que estamos haciendo es sustituyendo esta pequeña ecuación, entonces ahí vamos a empezar a trabajar. Y vamos a revisar que primero necesitamos el valor de velocidad, que son 9.47. Las unidades ya no tienen mucho sentido porque sabemos que se van a cancelar. Si ustedes la quieren colocar, la pueden colocar para que vean que se cancelan. Y si no, en este caso, pues
solamente dejamos las unidades en cada valor acá arriba y aquí pues ya sabemos que se cancela. 9.47 por el diámetro, que ya lo conozco, que es acá arriba del apéndice H, 0.02527 metros, y el valor de la viscosidad cinemática, que era 4.11 por 10 a la menos 7. Ese es el valor de estos unidades, de esta palabra. Hacemos la operación y fue 5.82 por 10 a las 5. Pregunto. Solo que aquí vamos a ver. A ver que no estoy... Vamos a ver aquí. Bueno, ya lo vieron. Pero le pregunto, ¿el flujo es laminar o es turbulento? Turbulento. Es turbulento. Es 5.82 por 10 a las 5, ¿verdad? Ese valor hay que tomarlo en unidades de miles, ¿verdad? Y vamos a saber que el valor es este cálculo. Ahora regreso por acá. Y con este cálculo sabríamos que es mayor a 4000, por ende, este flujo va a ser turbulento. De esa manera vemos lo que implicaría Reynolds y cómo lo van a trabajar ustedes de esa manera. Por acá, siempre trabajen con ¿verdad? Trabajen con estos valores. Aquí hay otro ejercicio que nos aplica aceite número 10 a 60 grados centígrados. Este ya no lo podemos encontrar en los apéndices que hemos visto, pero nos dice aquí abajo que tenemos el apéndice D y tenemos el apéndice F. Cuando hablamos de tubería, vamos a ver qué tipo de tubería. Nos hablan por acá. Un flujo de región crítica específico. Nos hablan acá, si notan ustedes, una tubería de 2 pulgadas, cédula 40. Cuando hablamos de tubería cédula 40 o cédula 80, que es tubería de acero, nos mandan ahora al apéndice F, que está acá. Con ese apéndice identificamos los diámetros y las áreas de esa tubería. Ahora, cuando hablamos de este tipo de aceite, el aceite ya no aparece ahí, sino que nos vamos a ir al apéndice D, de dedo, y vamos a aplicarlo en esa temperatura de 60 grados centígrados y vamos a calcular para la gravedad, perdón, para la viscosidad dinámica. Ahí van a notar ustedes en ese apéndice donde se puede calcular. Es un pequeño apéndice con unas gráficas, que esas gráficas hacemos una pequeña interpolación, buscamos el valor de la temperatura, buscamos la gráfica del aceite SAE 10 y hacemos un cruce, y con ese cruce buscamos el valor de la viscosidad a un extremo, de la viscosidad dinámica, y obtendríamos 2.1 por 10 a la menos 3. Cuando el valor no está exacto en la línea, entonces podría ser que el alumno 1 va a tener un valor diferente que el alumno 2 porque es buscando de una gráfica. Y yo necesito esas pequeñas variaciones, porque yo entiendo de esa manera que ustedes están haciendo el ejercicio. Pero si alguien tiene, o todos tienen el mismo valor, entonces yo pensaría que alguien lo hizo y alguien, lo demás solo tienen el mismo dato de su compañero. Entonces, de repente en algunos sí va a ser el mismo, pero en otros datos va a variar un poquito. Entonces, no importa esa variación. Yo prefiero que ustedes varíen porque sé que lo hicieron en el gráfico y no tienen problema conmigo. Y van a tener sus puntos completos. Si seguimos avanzando, al final este fue el tema del sistema inglés y se dan cuenta que aquí solamente densidad se multiplicó gravedad específica por densidad y obtendríamos 0.89 por 1.94, que era este valor de acá. Aplicamos y hablamos de diferentes puntos. Aquí nos piden un rango de velocidad, nos dice. Determine el rango de velocidad promedio donde el flujo estaría en la región crítica. ¿Cuál es la región crítica? Que les dije hace poco, un par de minutitos. ¿Cuál era la región crítica? Entre 2000 y 4000. Exacto. Entre 2000 y 4000. Quiere decir, si yo le pido a usted la velocidad para que este flujo esté dentro de la región crítica, quiere decir que usted me va a considerar Reynolds para 2000 y Reynolds para 4000. Entonces, hacemos el análisis con las variables y despejamos entonces para velocidad. Si tenemos la ecuación que Reynolds es igual a esta cosa, entonces despejamos para velocidad, que es esta ecuación de acá arriba, donde tendríamos Reynolds por viscosidad dinámica entre el diámetro por la densidad. Entonces, despejamos para esto porque lo que queremos es calcular una velocidad en función de un número de Reynolds.
El límite son 2000 y en la parte superior son 4000. Entonces aplicamos para acá, despejamos para la velocidad y sustituimos aquí con 2000 y sustituimos acá abajo con 4000. ¿Cuál es el rango? Bueno, una velocidad de 14.1 pies sobre segundo y la otra de 28.2 pies sobre segundo. Quiere decir que la velocidad mínima para que esté en rango crítico tiene que ser 14 pies o 14.1 pies sobre segundo, y para que esté en los 4000 al extremo para llegar a la turbulencia tendríamos una velocidad de 28.2 pies sobre segundo. ¿Eso qué significa? Si es menor a 14, ¿qué pasa? Si la velocidad disminuye de 14, que estamos en el límite, Laminar. entonces probablemente el flujo va a ser laminar, ¿verdad? Ese es el análisis. Y si aumentamos la velocidad de este valor, entonces va a caer a un flujo turbulento. Es lo que nos habla acá. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? Entonces, esa tareita, yo le agregué algo y me van a hablar ustedes de secciones no circulares. Agréguenle por ahí. Ahorita vimos la ecuación de Reynolds para secciones circulares. ¿Cuál es la variable característica de una sección circular? El diámetro. Pero si hablamos de una sección no circular, ya no podemos identificar con diámetro porque no existe un diámetro en una sección no circular. Por ejemplo, una sección cuadrada. Si tenemos una sección cuadrada, yo no puedo hablar yo ahora con un valor de diámetro. Necesito identificar otra variable, en este caso la variable radio hidráulico. Radio hidráulico que es igual al cálculo de área mojada entre perímetro mojado. Entonces, eso me van a investigar en la tarea y me van a agregar al cálculo de Reynolds para secciones no circulares. ¿Estamos claros? ¿Todos? ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, yo creo que sí va, porque están calladitos ahí. Entonces avanzamos. Siempre en el capítulo 8 vamos a trabajar con la ecuación de Darcy, que es la ecuación dentro de la ecuación de la energía. Vamos a aplicar para pérdidas de energía debido a la fricción en un sistema. En este caso tenemos la ecuación general de la energía, que es esta que está aquí. Si ustedes notan es Bernoulli, pero le agregamos 3 variables, que son estas variables de acá. Siempre hablamos de P1 sobre peso específico más Z1 más B1 al cuadrado sobre 2 veces G. Lo mismo en las otras variables, pero en el punto 2. Y aquí agregamos ahora más H sub A menos H sub R menos H sub L. Lo que nos dice aquí es, imagínense ustedes, si esto hablamos que esto es conservación de energía, o hablamos energías, quiere decir que de un punto a otro, la energía debe de cambiar de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, si aquí en este punto yo agrego la potencia de una bomba, podría ser que acá va a aumentar la energía porque estoy adicionando energía al sistema. Pero de este punto a otro, si tengo materiales y la energía está también directamente, ¿verdad? Por el tema de la rugosidad entre materiales. Entonces esa rugosidad va a haber afectado el sistema y en lugar de aumentar energía va a disminuir porque hay un cambio o hay una fricción entre los materiales. Entonces aquí tendríamos más energía añadidas, menos energías removidas y menos energía debido a la fricción. En este caso, este capítulo, vamos a estudiar nosotros las energías debido a la fricción de los materiales, que es la ecuación de Darcy. En esa ecuación les decía que vamos a trabajar el diagrama de Modi y una pequeña ecuacióncita ahí cuando tiene que ver con el número de Reynolds o cuando este es laminar. Ahora, anoten, ecuación de Darcy es igual a H sub L, se va a calcular como F, que es el factor de fricción debido a los materiales, L, que es el tramo de tubería, D, que es el diámetro interno, B, que es velocidad, y este que es 2 veces la gravedad. Aquí tienen las unidades, donde H sub L es pérdida de energía debido a la fricción, y esto va a estar en estas unidades, que va a ser metros o van a ser pies, donde es newton por metros entre newton, se cancelan y tendríamos metros, o libras por pie entre libras, y se cancelan y obtenemos únicamente pies. O sea que vamos a tener las pérdidas de energía, van a estar en la misma función de las variables
que existe en la ecuación de Bernoulli. Allá teníamos metros y teníamos pies en los dos sistemas. La cabeza de presión se reduce a metros. La cabeza de elevación está en metros y la cabeza de velocidad también se reduce a metros cuando hablamos del sistema internacional. Quiere decir que si en la ecuación tenemos H sub L, esta H sub L también se va a reducir a metros en el sistema. Seguimos L, que es la longitud de la corriente del flujo, es la longitud de la tubería en realidad. Bueno, es la longitud de la corriente que estamos analizando, pero es la longitud del tubo, que puede ser en metros o en pies, de acuerdo al sistema de medición. D, que es el diámetro interno de la tubería, en metros o pies. B, que es la velocidad promedio del flujo, es la velocidad que nosotros hemos ya aprendido a calcular dentro de un tubo. Y F, que es el factor de fricción. Si ustedes analizan las variables, ya sabemos calcular todas. L va a ser, no hay que hacer cálculo en L, sino hay que tener solamente una longitud, que la vamos a, en los ejercicios por lo general ya está la cota dada. D, que es el diámetro interno. Si es un tipo de tubería de acero, calibre 40, calibre 80, saben que nos vamos a un apéndice F. Pero si es una tubería de cobre, saben que nos vamos a apéndice H. Entonces, de esa manera identificamos cuál es el valor de cada uno. Pero si no hablamos de un tipo de tubería en específico, entonces únicamente colocamos el valor que me da el ejercicio, ¿verdad? Si me da 2 pulgadas, pues trabajamos con 2 pulgadas. B, que es la velocidad, le estaba hablando aquí con los valores, ¿verdad? Que H sub L, vamos a trabajar en este caso. Entonces les decía, el factor de fricción tiene que ver con el cálculo de los materiales, y esto tiene que ver con la rugosidad de los materiales que aparece en la tabla. Vamos a verlo por acá abajo. Me voy a adelantar un poquito para buscar este apéndice, que es esta tablita, que es la tablita 8.2 para valores de diseño de acuerdo a la rugosidad en los tubos. Entonces la rugosidad va a ser si el material es vidrio, no hay rugosidad porque es liso. Si es plástico, la rugosidad es de 3.0 por 10 a la menos 7 metros y a la vez 1.0 por 10 a la menos 6 pies. Pero si es tubo o acero, hierro galvanizado, concreto, fíjense acá, si es concreto, pero bien fabricado, me dice que es 1.2 por 10 a la menos 4 metros y 4.0 por 10 a la menos 4 pies. De esa manera yo obtengo el valor de la rugosidad y de esa manera vamos a calcular. Entonces, por aquí hay un pequeño ejercicio que lo vamos a tratar de explicárselos aquí. El detalle es que para eso hay que trabajar mucho en las tablitas y esas tablitas ustedes las van a poder operar. ¿Alguna pregunta? Porque aquí quiero que estemos despejados todos para comenzar con este ejercicio. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Estamos bien, va? Sí. No. Listo, estamos bien. Entonces vamos a ver. Cuando grábense esto, si ustedes notan en la ecuación, van a ver por acá arriba, se van a dar cuenta que en esta pequeña ecuación que está aquí, esta que tengo en el cursor, H sub L, ustedes van a ver que G es una constante, que es la gravedad. B, ya podemos calcularla. Si tenemos un caudal, podemos calcular para B, aplicando el área de sección transversal, y ya eso no es un problema, porque ya podemos calcularla. D, solamente se toma del diámetro de la tubería y lo podemos utilizar. Y L, pues solo es el tramo de tubo. Ese siempre nos van a dar ese resultado. L nos van a ir son 100 metros, 50 metros, 25 metros, lo agarramos y lo metemos a la ecuación. Entonces, el único temita que nos va a quedar aquí es este valor de F, que es el factor de fricción. También se me escapaba, pero este es adimensional. Entonces, este tampoco tiene unidades de medida. Si este es adimensional, entonces vamos a poder aplicar este detalle por acá. Si ustedes miran las variables, si este es adimensional F, quiere decir que L entre D se cancelan las unidades porque tienen los dos las mismas unidades y solo predominan las unidades de la cabeza de velocidad. Y si ustedes recuerdan en la ecuación de Bernoulli, la cabeza de velocidad es de metros o es de pies. Entonces volvemos a caer en las mismas unidades, ¿verdad? De metros en el sistema internacional y de pies en el sistema inglés. Entonces,
Les decía, lo único que está por conocerse es F, que cuando el flujo es laminar, se va a calcular con la ecuación de 64 entre el número Reynolds, pero cuando el flujo es turbulento, se va a conocer, perdón, con el valor de la ecuación de Darcy. Y esta ecuación de Darcy necesito el diagrama de Modi. Si es laminar, nos vamos con la ecuación sencilla de 64 sobre el número Reynolds. Pero si es turbulento, vamos a trabajar con el apéndice de Modi, o la tabla de Modi, que tiene que ver con su rugosidad. Y así vamos a hacer un cálculo por acá. Esa es la tablita que les decía que le teníamos que sacar copia. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Nos habla aquí. Nos menciona determinar la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados centígrados. Eso ya lo habíamos hecho ahí arriba en el ejercicio anterior, entonces vamos a volver a, ya sabemos de dónde sale. Por un tubo de 150 milímetros de diámetro. Eso es diámetro interno, porque no nos está mencionando si es diámetro externo o diámetro interno, entonces lo asumimos como diámetro interno. En algunos casos podría ser que me den el valor del diámetro externo y me digan cuál es el espesor del tubo. Si eso resulta así, me dicen el diámetro externo y me dicen el espesor del tubo, entonces hay que restarle 2 veces el espesor para obtener el diámetro interno. Hay que tener ese cuidado. Si yo les digo en el examen, es diámetro externo y el espesor es de tanto, entonces ustedes me van a dar los espesores y me van a dejar el valor del diámetro interno. Seguimos. Y 30 metros de longitud, que es el tubo, ¿verdad? Que estamos hablando del tubo mismo, a una velocidad promedio de 4 metros sobre segundo. Bueno, vamos a ver la ecuación. La ecuación es la misma, esta de acá abajo, que es H sub L por F entre L, por L entre D, por la carga, cabeza velocidad. Entonces, voy a empezar a sacar primero variables, ¿verdad? Para identificar, yo necesito ver, como quiero conocer F, el factor de fricción, necesito ver si el flujo en este sistema laminar o es turbulento. Ahora entonces quiere decir que necesito conocer el número Reynolds. Bueno, aplicamos la ecuación. Reynolds es igual a velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. Con la ayuda del apéndice B encontramos la glicerina o el valor de la glicerina a 25 grados centígrados y aquí obtenemos la densidad y obtenemos la viscosidad dinámica, que eso está en el apéndice B, ¿verdad? Para las diferentes sustancias a 25 grados centígrados yo puedo conocer la densidad y puedo conocer la viscosidad dinámica. Así podemos trabajar. En este caso, la densidad es de 1258 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica es de 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. Reynolds, acá tenemos la ecuación, necesito velocidad, necesito diámetro y estas dos, ¿verdad? Entonces ya tengo todos los cálculos. 4, que es la velocidad, 0.15, que es el diámetro, porque eran 150 milímetros, entre 1000 lo dividimos y tendríamos 0.15. Lo diferente de este libro es que no hace procedimientos. Entonces yo les decía a ustedes, todo eso me lo tienen que hacer. Muchos perdieron un puntito porque no me hacían procedimientos de una conversión. Algunos no me hicieron procedimientos de ninguna conversión y utilizaron un montón de conversiones. Entonces esas conversiones hay que hacerlas. No acostumbren a dejar solo el resultado porque necesitamos, acá yo le aparezco con 150 milímetros de diámetro, pero aquí aparece con 0.15. Este 0.15 no tiene procedimiento, entonces hay que hacerlo. Por 1258 entre 9.60 por 10 a la menos 1. Reynolds fue de 786 unidades. Esto está por debajo de 2000, por lo tanto el flujo es laminar. Entonces, si el flujo es laminar, el factor de fricción se va a calcular con esta pequeña ecuación que tenemos aquí. Factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds, en este caso es 64 sobre 786, y este valor de F es de 0.081. Listo, ¿verdad? Nos vamos a la ecuación de Darcy y sustituimos en F. Entonces tendríamos 0.081 por 3, que es el valor, por 30, que es 30, en la longitud del tubo, entre 0.15, que es el diámetro de la tubería, por 4 elevado al cuadrado, que es la velocidad, entre 2 veces la gravedad. Todo este resultado va a estar en metros y va a ser 13.2 metros.
Entonces, la pérdida de energía por fricción son 13.2 metros, que se concluye que por estas unidades que tenemos acá, si ven ustedes arriba, que teníamos metros por newton entre metros, es que por cada newton de estos circula este valor. Entonces, la pérdida en este tema es 13.2 newton por metros por cada newton. En resumidas cuentas es 13.2 metros, ¿verdad? El valor de H sub L. ¿Alguna pregunta en este caso? ¿Estamos bien? Para ver si podemos realizar un ejercicio más. Al final, creo que así, ahorita me atreví a hacerlo eso porque ya con ustedes ya vamos más avanzados. Entonces cuando yo les doy así, voy más rápido, ustedes ya me captan mejor, porque ya hicimos como 4 ejercicios y rápido, porque vamos, lo voy pasando. Pero si voy muy rápido, me dicen para el otro hacerlo más lento. Y el 64, Andalio. Bueno, 64 ya es una ecuación. Entonces anótelo. Cuando el flujo laminar F se va a calcular como 64 sobre el número de Reynolds. Eso ya es una ecuación que está definida. Entonces, si el flujo laminar quiere decir que el flujo es menor a 2000, o Reynolds, perdón, sería menor a 2000. Si el número de Reynolds es de 1000, 1500, 1800, 1900, en este caso era 786, creo. Cuando es 786 es menor a 2000, entonces este flujo es laminar. Y si el flujo es laminar, para Darcy vamos a calcular el factor de fricción como 64 entre el número de Reynolds. ¿Otra pregunta? ¿No están dormidos? Yo creo. Bueno. ¿Por qué ahí en el número de Reynolds arriba? Sí, dígame. Usó la primera ecuación, no la segunda. Exactamente. En este caso se encontró la primera ecuación. Aquí cuando, si no mal recuerdo, en la glicerina no está viscosidad cinemática. Entonces va a ser un poquito más complicadito. Tendríamos que ir a buscar a otro apéndice. Por ejemplo, lo tomamos a conveniencia. Cuando usted tiene las variables, tome una ecuación a conveniencia. En este caso, podemos obtener la densidad y la viscosidad dinámica, entonces aplicamos esa primera ecuación. Pero si tenemos la viscosidad cinemática, aplicamos la segunda porque es más corta. Entonces, cualquiera de las dos la puede aplicar. El resultado va a ser igual. Ok. Cheque, va. ¿Alguien más? El cálculo, este tema es bonito porque al final son valores que ustedes ya vieron en ejercicios anteriores. El tema es cuando ya nos ponemos a diseñar. En el cálculo del diseño sí resulta un poquito más tedioso, ¿verdad? Porque hay que estar a prueba y error y hay que estar calculando otras variables. En el caso ahorita, por lo general yo no lo llevo al diseño en esta unidad. No lo llevo al diseño, solamente hacemos ejercicios. Y el diseño lo dejamos para la última unidad, pero diseñamos solamente secciones abiertas, no diseñamos secciones cerradas. Entonces yo les dejo el cálculo de diseño en las secciones abiertas en la tercera unidad, porque si diseñáramos ahorita con esta sección se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad? El diseño es bien difícil y hay que tenerlo, o no bien difícil, sino que un poquito más tedioso. Entonces hay que estar haciendo más cálculos, hacer pruebas, con prueba y error, y empezamos a hacer cálculos que nos consiguen ciertas variables, y el ejercicio se vuelve mucho más largo. Eso es lo que no me ha gustado, porque llevaríamos mucho tiempo en un examen, y me gusta siempre que los exámenes no me pasen de 2 horas. Entonces ya un cálculo de diseño pues ya representaría que puede llevar hasta 3 horas. Entonces me gusta mejor que salgamos con un tiempo de unas 2 horas aproximadamente. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Nadie? Bueno, en la pantalla ahorita va pasando el diagrama de Modi. Este es el que les pedía que, aquí está abajo, diagrama de Modi, les pedía que me tuvieran la fotocopia. Lo vamos a ver aquí rapidito porque después vamos a ver el caso este. Creo que por aquí va a haber otro ejercicio de este mismo dato.
y con ese vamos a trabajar ahora y con ese vamos a finalizar la clase de hoy. Tenemos aquí a la derecha, tenemos una rugosidad relativa que es el diámetro dividido entre la rugosidad. La rugosidad acá está arriba, que tiene una similar al épsilon, ¿verdad? Acá no se alcanza a ver, pero es una E. Aquí la variable de la rugosidad es una variable E. Rugosidad para el tipo de material, pero acá me hablan de rugosidad relativa. Y la rugosidad relativa tiene que ver como diámetro entre rugosidad. Entonces, al aplicar esa operación de diámetro entre rugosidad, obtenemos un factor. Y ese factor nos va a llevar a este valor de acá, de la derecha. Si ven ustedes acá hay unos pequeños parámetros donde el número Reynolds está el valor, acá hay una rugosidad relativa y aquí hay un factor de fricción para los cálculos del ejemplo. Pero nosotros llevaríamos y tendríamos que calcular con estas pequeñas gráficas. Si ustedes notan en la gráfica, aquí abajo aparecen Reynolds. Para ese cálculo, si ustedes notan, a la derecha les dije que teníamos rugosidad relativa, que es acá arriba. Vamos a tratar de hacerla más pequeña para que se vea en la pantalla. Después lo vuelvo a hacer grande. Acá arriba es rugosidad relativa. Acá abajo es el número de Reynolds. Y aquí a la izquierda, que sería abajo, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá, es el factor de fricción. Esta de acá a la derecha y esta de acá, o estas dos, mejor dicho, esta escuadra, yo tengo que meter la información a la tabla. Pero los de la izquierda es el valor deseado. Yo necesito conocer el factor de fricción. Por lo tanto, ese va a ser el valor que deseo en el ejercicio. Ahora, si ustedes notan aquí abajo, donde está Reynolds, comienza con valores valores a la 3. Entonces aquí, este va a tomar hacia la derecha. Entonces, de aquí a la derecha es el valor de 10 a la 3. Quiere decir que aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4. En este caso 2 está aquí ubicado. ¿Y 2 a la 3 cuánto es? ¿Cuánto es 2 a la 3? 2000. 8. 2000, ¿verdad? No, o sea, 2, sí, perdón, yo le dije 2 a la 3, es 2 por 10 a la 3. 2 por 10 a la 3 en realidad, perdón, yo le dije 2 a la 3. 2 por 10 a la 3 es 2000, son 2000 unidades. ¿Qué pasa con las 2000 unidades con Reynolds? ¿Es laminar o turbulento? No digo que no llegaba a conclusión porque estaba entre 2000 y 4000. No. Cuando es menor a 2000, ¿cuál sería la conclusión? Laminar. Exacto. ¿Y cómo vamos a calcular el factor de fricción cuando el flujo es laminar? La ecuación que me acaba de preguntar su compañero, creo que Jonathan fue, no me recuerdo quién me preguntó. ¿Cómo vamos a calcular el factor de fricción? Una fórmula de Darcy. No. La de Darcy es para encontrar valores de pérdida de energía. Pero necesito la ecuación de 64 sobre el número de Reynolds para encontrar el factor de fricción. Entonces, les decía, si es menor a 2000, el flujo es laminar y la ecuación que se va a aplicar es 64 sobre el número de Reynolds. Si ustedes notan aquí, este 10 a la 3 y acá 2 es como que yo tenga 2000 unidades. ¿Todos están viendo el cursor? Sí. Sí. Entonces, si ven a lo largo del cursor, yo llego hasta este valor de acá.
esta línea que aparece aquí está debajo de esta. Quiere decir que F se va a calcular como 64 sobre el número de Reynolds. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Quiere decir que para atrás yo no aplico este diagrama, sino más bien solo aplico esta ecuación de 64 sobre el número de Reynolds. Ahora, si vemos de 2 a 4, van a ver ustedes que aquí estamos de 2000 a 4000. Lo que decía su compañero ahorita, estamos en la zona crítica, que es esta parte negra que está aquí. Aquí yo no puedo decir si es laminar o turbulento, entonces yo no puedo concluir. Voy a empezar a concluir de aquí hacia arriba, que es de 4000 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces, yo necesito el factor del número de Reynolds aquí abajo y necesito la rugosidad relativa acá a la derecha o arriba. Entonces, de esa manera vamos a regresar a la figurita y vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita que estamos calientes en ese tema, estamos con el tema, me lo voy a adelantar un poquito. Vamos a ver aquí la rugosidad relativa, aquí es de 104, lo pueden ver todos en este ejercicio que vamos a hacer. Sí. Y el número de Reynolds es de 5.7 por 10 a la 5. En el ejercicio, el factor F de fricción resultó 0.038. Ahora vamos a ver aproximadamente. Acá es 104 y acá 5.7 por 10 a la 5. Miramos. El factor acá arriba era 104, quiere decir que va a andar por aquí, ¿verdad? Aquí está 100 y aquí está 150. La rugosidad relativa, entonces por aquí va a andar 104. Pero Reynolds era 5.76. 5.70 por 10 a la 5. Entonces, acá está, digamos que de aquí para la derecha 10 a la 3, aquí 10 a la 4, aquí es 10 a la 5. Y era 5.7, quiere decir que aproximadamente va a ser casi los 6 unidades, que es aquí. Aquí es Reynolds. Entonces, busco el valor de este y voy a ver primero esta ecuación de acá. Al final ustedes miran que son unas pequeñas gráficas y buscamos la de la derecha. Entonces, aproximadamente vienen por aquí. La gráfica a la derecha va a ir toda esta acá y vamos a tomar esta de acá, que va a venir a agarrar acá, con la intersección del valor de 5.76, que es esto. Aquí. No lo puedo ver tan claro, pero por acá venimos, 5.6, aquí aproximadamente, a el valor de 104, que es acá. Cuando esos se intersecten, entonces agarro esto de la primera curva que intersecto, por esa curva, ahí nos vamos a tomar el valor. Entonces, agarramos esta de aquí, esta curva de 104, 104 está acá arriba en la curva, sería esta curva de acá, y acá 5.6 por 10 a la 5, que vendría aquí hasta intersectar esa pequeña curvita, y agarra esto de acá, ¿verdad? Cuando esta intersecta esta curva, los 5.76 intersecta esta curva de acá, casi me pierdo con la... Aquí tomamos el valor de factor de fricción, que es este. Aquí. Se me mueve el cursor, pero es este valor de aquí. Entonces va a llegar aproximadamente, va a llegar aquí. Entonces lo voy a dejar más grande. Les digo, acá arriba hay 104. Entonces me vengo con este diagrama de aquí, con esta curva de 104. Cuando llega esta, la intersección del número Reynolds, que era acá arriba 5.7, voy a cruzar a esta de acá. Bajamos, perdón, era esta de acá. Bajamos. Y el valor me llega a este valor de aquí. ¿Cuánto es aproximadamente el factor de fricción aquí? Si ustedes fijan, a la derecha está 0.03 y a la izquierda está 0.04. Que si lo estuviéramos viendo horizontal sería abajo y arriba. Entonces, si me cae el valor en este punto, entonces yo voy a tener que aquí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5 unidades. Pero de 0.03 a 0.04 yo tengo 5 unidades. Entonces quiere decir que aquí sería 0.032.
0.034, 0.036, 0.038 y 0.040. Por eso, el resultado de factor de fricción aquí es de 0.038. ¿Todos me siguieron en esa parte? Listo, ¿va? Cheque, cheque. Entonces, me siguieron en eso, pues ahí ya no hay problema. Entonces, bajemos y completamos este ejercicio. Nos dicen en el ejercicio, este es un ensayo de calcular factor de fricción. Determinar el factor de fricción para una tubería de hierro dúctil recubierto de 1 pulgada de diámetro y que fluye agua a 160 grados Fahrenheit y 30 pies por segundo de velocidad. Al final, la ecuación que se va a trabajar para calcular Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. El diámetro es de 1 pulgada, que equivale a este valor en pies. La viscosidad cinemática de 4.38 por 10 a la menos 6 pies por segundo, pies cuadrados por segundo. Y hacemos la operación y tenemos 5.7 por 10 a la 5. Esto ya al final sabemos que están en los otros apéndices, ¿verdad? En el apéndice que calculamos ahora. Podemos hacer de otras sustancias. Podemos trabajar en el apéndice B, pero como estamos trabajando con agua, en el agua pues, trabajamos en el apéndice A. Y ahí obtenemos la densidad y obtenemos la viscosidad cinemática. Entonces buscamos a 160 grados Fahrenheit y obtenemos la viscosidad del agua. El hierro, pues solo nos hablaron de que era tubería de hierro dúctil recubierta de 1 pulgada. Entonces tendríamos el valor de 1 pulgada es igual a 0.083 pies, el valor de esta. Aplicamos y obtuvimos los 5.7 por 10 a la 5. 10 a la 5, ¿verdad? Sí, por 10 a la 5 del número Reynolds, lo que acabamos de hacer en la figurita ahí arriba, ¿verdad? Aquí en la rugosidad relativa, en la tabla 8.2, porque tenemos el tipo de tubería es hierro dúctil. Ahora, voy a regresar. Hierro dúctil, vamos a ver hierro dúctil. A ver si tenemos hierro dúctil. Acá dice hierro dúctil recubierto, hierro dúctil no recubierto. Acá, ¿qué me mencionaron? Dice, la tubería es de hierro dúctil recubierta y es de 1 pulgada. La pulgada ya es para el cálculo del diámetro, pero es dúctil recubierto. Entonces regresamos a la tablita y vamos a ver hierro dúctil recubierto. En este caso es de 1.2 por 10 a la menos 4 metros y es de 4.0 por 10 a la menos 4 pies. Entonces el resultado tiene que ser 4.0 por 10 a la menos 4. Vamos a ver acá abajo. Y acá tenemos, vamos a ver qué pasó por aquí. 8 por 10 a la menos 4. ¿Será que yo me equivoqué arriba? Vamos a ver, construcción, rugosidad relativa. 30 pies, una tubería de hierro dúctil recubierta. Vamos a ver acá arriba, ya lo vamos a buscar. Bueno, el caso es que tenemos 8 por 10 a la menos 4. Y acá arriba está el valor de 8 por 10. Ah, sí, no, es que yo lo puse. Ah, no, pero aquí es recubierto. Hay un error en el libro, pero así lo vamos a hacer. Si ustedes notan, tenemos que la tubería es hierro dúctil recubierto. ¿Lo pueden ver todos? Sí. Ajá, y el libro lo trabajó para hierro dúctil no recubierto, que es 8 por 10 a la menos 4, que está acá arriba. Entonces, hierro dúctil no recubierto tiene como 8 por 10 a la menos 4. Hay un pequeño error en el libro, pero lo vamos a dejar como que fuera hierro dúctil no recubierto. Recuérdense, aquí hay un error en el libro y lo dejamos como hierro dúctil no recubierto de 8.0 por 10 a la menos 4. Bajamos y tenemos 8.0 por 10 a la menos 4 en el valor de la rugosidad. Acá. Listo.
8.0. Aplicamos y hacemos la rugosidad relativa, que no es más que el diámetro entre la rugosidad que acabamos de calcular o encontrar en la tabla, y tendríamos 1.04 por 10 a la 2, en este caso son 104 unidades, y lo llevamos al diagrama de Modi, que ya utilizamos para hacer el cálculo. Seguimos. Y localizando el diagrama de Modi, vimos que el número o el factor de fricción es de 0.038. Eso ya lo habíamos adelantado, solo estamos viendo de nuevo los cálculos. Eso es para calcular factor de fricción. Ahora vamos a ver si hay alguna aplicación. Estos son todos para factor de fricción. Vamos a ver un ejercicio aquí de H de sub L, que es este. Entonces vamos a poder aplicar este y vamos a encontrar ahorita estos cálculos. ¿Cómo están? ¿Continuamos con este ejercicio? ¿O están muy cargados? ¿Quieren que continuemos? No hemos visto mucho contenido, ¿está bien? ¿Seguimos? Vamos a seguir con este, pues, como están calladitos, me imagino que es que quieren todavía más contenido. Vamos a ver. Les voy a dar este ejercicio, con este vamos a finalizar. Le había dicho que íbamos a finalizar con aquel, pero solo fue de factor de fricción, entonces vamos a hacer este cálculo por ahí. Ustedes lo van a poder hacer también después luego, para que lo puedan entender mejor. En el caso, dice que vamos a observar la figura 8.8 en la planta, es una planta de procesamiento químico que debe llevar benceno a esta temperatura, 50 grados. Benceno a 50 grados centígrados y gravedad específica 0.86. Dicen que esto está hacia el punto B. Se quiere llevar de la planta hasta el punto B. La planta está ubicada en el punto A y el punto B está acá arriba. Con una presión de 150 kilopascales. Acá aparece en la parte superior, ¿verdad? Con una presión de 550 kilopascales. Y se instala una bomba en el punto A 21 metros por debajo de B, que es esta que está aquí. Se conectan los dos puntos por medio de un tubo de plástico de 240 metros. Vamos a ver plástico y 240 metros de longitud con un diámetro interno de 50 milímetros. Si el flujo volumétrico, eso es caudal, ¿verdad? Si el flujo volumétrico es de 110 litros por minuto, calcule la presión que se requiere en la salida de la bomba. O sea que vamos a calcular la presión que está en el punto A. Si es la salida de la bomba, sabemos que es en el punto A, o sea que vamos a trabajar como hemos hecho en los ejercicios anteriormente. Si ustedes recuerdan, igualábamos el punto A al punto B y decíamos la energía de A al punto B. En este caso, volvemos a copiar la ecuación y decíamos presión en A sobre peso específico, más ZA, más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso, como estamos considerando pérdida de energía en el sistema, menos H sub L igual a P sub B sobre peso específico más Z sub B más velocidad V al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La diferencia de poder identificar cuál es el valor de las pérdidas de energía debido a la fricción es que en el ejercicio ustedes ven que tenemos un tipo de tubo. Nos hablaron del tipo de tubería, ¿verdad? Y nos hablan de la longitud de la tubería. Entonces tenemos datos para aplicarlo y considerar la pérdida de energía debido a la fricción en el sistema. Entonces, tenemos estos valores. PA es la incógnita que necesito conocer. El peso específico lo puedo calcular. Z sub A y Z sub E va a estar de acuerdo al nivel de referencia, que lo puedo calcular también. Y las velocidades no las conozco, pero si ustedes notan, el diámetro del tubo es el mismo en toda la tubería. Entonces, si yo encuentro la velocidad en A, es la misma que la velocidad en B. Y eso lo voy a trabajar con el flujo volumétrico. H sub L, que no la conozco, y P sub B, que ya sé que es de 550 kilopascales. Entonces, primero vamos a conocer las velocidades y luego vamos a conocer el valor de H sub L. Si ven en el ejercicio, aquí se adelantan un poquito y nos dicen, bueno, si las velocidades son las mismas, porque la velocidad en A es la misma que la velocidad en B,
esta se va a cancelar porque el término de velocidad en A al cuadrado es igual al término de velocidad en B al cuadrado. Al encontrarse las dos en la misma ecuación, perdón, en el mismo lado de la ecuación, entonces se van a cancelar, así como nos cancelaba la presión atmosférica. En este caso se cancela la velocidad. Entonces tendríamos que las velocidades se cancelan y nos queda esta ecuación. Para los cálculos de ecuación a mí no me gusta tanto dárselos así de esa manera porque ya está como despejada de tal manera que es una cuestión mecánica, pero puede hacer parecer una variable por ahí distinta y ya la ecuación se perdió. Entonces mejor hay que hacerla de acuerdo al ejercicio. Pero aquí en este caso el despeje para presión en A fue de presión en B más, vamos a ver, si aquí estoy yo aplicando para esta ecuación, entonces esta ZA que está aquí pasa a estar acá, a ZB, se vuelve negativa, que es esta que está acá. Este se canceló y este peso específico manda a multiplicar a todo. Entonces aquí quedó peso específico por ZB menos ZA más H sub L, que es este negativo que estaba acá, que pasó a sumar. Entonces así me queda la ecuación. En el caso de la presión, si ustedes notan que esta presión entre peso específico, pero como aquí hay un peso específico que manda a multiplicar acá arriba, entonces el peso específico se cancela con peso específico y únicamente queda presión en B. Y así es el cálculo de esto. Ahora empezamos a sustituir. ZB y ZA, la diferencia va a ser 21, pero va a ser de acuerdo al nivel de referencia. Por eso les digo que es bueno tener el nivel de referencia. Al final se aplica el más bajo de los dos que analizamos y aquí nos va a quedar un positivo 21 si lo aplicamos el nivel más bajo de lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a los valores. Entonces nos dicen, vamos a ver, el valor del número de Reynolds es 9.54 por 10 a la 4 y nos dicen el procedimiento. La ecuación es esta, es velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica, que es la forma que, como tengo la computadora, que casi no alcanzo a ver bien, pero si no, no me miro en la... No, lo que ocupa en la pantalla que se vea. Entonces tenemos el valor correcto, lo hacemos de la siguiente manera. La ecuación que es esta, tendríamos un tubo de 50 milímetros, el diámetro va a ser 0.050 metros, que es 50 entre 1000 en la conversión, y tenemos 0.050 metros. El área es de 1.963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esta área, vamos a ver qué tubería era. Nos dijo el tipo de tubería, un tubo de plástico de 2.4. Bueno, el tipo de tubería solo hay que calcularla, entonces tenemos un diámetro de 0.50 o 50 milímetros. Con ese diámetro vamos a calcular el área, que sería pi diámetro cuadrado entre 4, y de esa manera obtenemos el valor. En este caso no está calculado, pero es el cálculo que vamos a realizar. Sustituimos luego, adelante, para encontrar los valores, pero previo a esto encontramos velocidad. Si caudal es igual a velocidad por área, quiere decir que velocidad va a ser igual a caudal entre área. El caudal es de 1.83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y el área 1.96 por 10 a la menos 3. Este caudal tiene la conversión de los 60.000 litros por minuto, ¿verdad? Que hablábamos, que un metro cúbico por segundo es igual a hablar de 60.000 litros por minuto. Entonces hacemos la conversión y esto quedó en metros cúbicos por segundo. Despejamos para velocidad y es 0.932 metros por segundo. En el caso conmigo, pueden dejar ustedes a dos cifras significativas y hablar de 0.93 metros por segundo. Como en el ejercicio nos mencionaron benceno 50 grados centígrados, ese benceno lo vamos a llevar aquí a la otro apéndice que le mencionamos de las tablitas, de las gráficas, y vamos a calcular para la viscosidad dinámica. Igual, podemos ver cuál sería la densidad del benceno. En este caso, en el apéndice D, obtenemos 4.2 por 10 a la menos 4 pascales por segundo para viscosidad dinámica del benceno, pero la densidad la podemos calcular de esta manera, ¿verdad? Que es 0.86 por 1000, porque al final la gravedad específica es de 0.86. Solo la viscosidad que nos va a alterar este valor de acuerdo a la temperatura. Entonces tendríamos este cálculo de acá. Seguimos avanzando y el número de Reynolds
fue de 9.54 por 10 a la 4. Todo esto yo me adelanto un poco porque son cálculos que ya vimos. Me interesa ver el valor de F, ¿verdad? Que es el valor del factor de fricción. Entonces, por eso me voy adelantando un poquito en cada cosa. Vemos, y el factor de fricción que va a ser para calcular aquí, lo vamos a llevar en la ecuación, donde la rugosidad relativa es de 100, chica, aquí está medio borroso, no lo alcanzo a ver. Es 1.66 por 10 a la 5, que es 166.700, es el valor de la rugosidad. Con esa rugosidad vamos a trabajar. Y el valor de Reynolds, que era 9.54 por 10 a la 4. Con esos valores, el valor de factor de fricción resultó 0.018. Ahora, anótenlo por ahí. Anoten ustedes y me dicen ustedes cuando estemos calculando arriba. Anoten 9.54 por 10 a la 4 en Reynolds. 9.54 por 10 a la 4. ¿Ya lo anotaron? Listo, 9.54 por 10 a la 4. Y vamos a anotar el valor de la rugosidad relativa como 166.700. Anótenlo. 166.700. Vamos a ver, creo que eso es, que no alcanzo a ver mucho. Me regreso y voy allá arriba y vamos a buscar estos valores porque llega a un punto donde ya no hay más valores, ¿verdad? Al final, como es una tubería lisa, vamos a ver ustedes que entre más vayamos abajo, más nos vamos acercando a estas tuberías. Entonces, el valor de la rugosidad relativa, ¿cuánto nos resultó? 166.700. Entonces, si ustedes notan aquí en la derecha, solo tengo 10.000, tengo 20.000, tengo 30.000, tengo 50.000 y tengo 100.000. ¿Lo notaron? Sí. Ahora, entre 100.000 y acá por acá me aparece otra, hay 200.000. ¿Lo vieron, verdad? Esa es para las tablas, para las tuberías lisas. Entonces yo voy a buscar una de esas y lo voy a ubicar con el valor de Reynolds. ¿Cuánto era el valor de Reynolds? 9.54 por 10 a la 4. 9.54 por 10 a la 4 está por aquí, ¿verdad? 10 a la 4 está aquí. Y 9.54 está inmediatamente antes de llegar a esto. 10 a la 4. Vamos a ver. Aquí. Entonces, este es casi llegando a esto. 9.54 es casi llegar a 10 a la 5. Casi sería como llegar 1 a 10 a la 5. Entonces, aquí inmediatamente a esto está la tubería. Ahora, el tubo, la gráfica va a ser esta gráfica de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos este valor de aquí, identificamos la gráfica y con esta gráfica, que es acá atrás, bajamos y obtenemos el resultado. Entonces vamos a ver aquí, tengo 9.54 por 10 a la 4, subo, intersecto la gráfica y bajo aproximadamente en esta línea. Aquí. Y si ustedes notan, también tengo 3 unidades. Recuerden, aquí estoy, aquí en esta parte de aquí. Ahora, aquí tengo 15, aquí tengo 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí hay 5 unidades. Y aquí tengo también la diferencia de 5 unidades. Entonces aquí sería .015, .016, .017 y .018. Entonces bajo y el factor de fricción debería ser 0.018. Que así salió en el libro, ¿verdad? Por acá estaba. Vamos a ver, aquí está. Con los valores de Reynolds y el valor de la rugosidad relativa, el factor de fricción es de 0.018 en la curva del diagrama de Modi. Sustituimos en los valores y las pérdidas de energía van a ser de 3.83 metros.
Entonces vemos ese cálculo y vemos que H sub L es 3.83 metros. Y con eso vamos a sustituir en la ecuación original, que si ustedes recuerdan, aquí teníamos el despeje así, ¿verdad? Presión en A era igual a presión en B más peso específico por la diferencia de alturas más H sub L. La presión en B, que son 550 kilopascales, más el peso específico, que era peso específico, teníamos gravedad específica del meceno de 0.86. Lo multiplicamos por el peso específico del agua, que es 9.81, y luego multiplicamos por diferencia de Z más H sub L. Diferencia de Z era 21 metros más 3.83 metros de H sub L. Despejamos y la presión necesaria en el punto A o en la bomba para llegar con la presión de 550 kilopascales en el punto B es de 759 kilopascales. Entonces, si ustedes notan, la presión en A tiene que ser mayor que esto para poder llegar con esta presión, ¿verdad? Pero es necesario llegar a 759 desde A, desde la bomba, para obtener esta presión en el punto B. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está bien todo? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejercicio para finalizar este contenido el día viernes. Terminan ustedes de estudiar. El lunes les voy a dar un repaso para hacer examen el viernes de la otra semana. Ya el tiempo ya va avanzando y necesitamos también ir avanzando nosotros, ¿verdad? Entonces, por la otra semana tendríamos la segunda pruebita, que sería el día viernes, y si hay consultas, lo vemos el lunes. Si no avanzamos con el contenido y si ustedes ven, podemos vernos un día por ahí para un pequeño repaso antes de llegar al examen. Dele, pues, listo. Entonces, jóvenes, eso es todo y que pasen unas buenas tardes. Nos vemos el lunes. Cheque, saludos a todos.